La hora linda nos cuenta que luego de la catástrofe, la mayor parte del territorio de Adlan estaba cubierta de agua y en varios lugares donde aún se veía la tierra, tenía ceniza acumulada en su superficie. Después de transcurrir 3 años, el agua descendió considerablemente y los bosques se hacían visibles una vez más. Y el pueblo de Finda, aprovechando esta oportunidad, se asentaron en varias partes de la tierra de Adlan. Es decir, que Adlan, como dije antes, no fue destruida, simplemente fue inundada. Ahora bien, dado que los frisones se hallaban dispersos y divididos como pueblo, muchos de los sobrevivientes fueron capturados por gente extranjera, quienes los esclavizaron y los hicieron sus prisioneros. Así que todos los frisones corrían grave peligro, por lo que ellos decidieron reagruparse para protegerse a sí mismos y formar de nuevo una sola comunidad fuerte y organizada. Continúa el relato y cuentan que existía un pueblo que invadió sus tierras proviniendo del este. Los describían como un pueblo organizado, que tenían como líderes a una casta sacerdotal llamada Magiarar, cuyo líder recibía el título de Magi. Los frisones los llamaban Finar, que significa pueblo de pesadumbre o melancolía, ya que sus sacerdotes les decían a su pueblo que había espíritus en todas partes y que solo ellos podían exorcizarlos, por lo que tenían temerosa a toda su gente. Cuando invadieron el territorio actual de los frisones, asesinaron a muchos y los obligaron a emigrar a otras tierras. Tiempo después, de entre el pueblo frisón existió un hombre que se levantó en contra de los Finar. Su nombre era Wodin, uno de los hijos de un rey de mar. Entonces se inició una rebelión que duró 80 años a partir de ese día, guerra que continuó en Godasgisburg, del municipio de Kast, cuyos burgueses solicitaban la ayuda de Texlan a la folk madre llamada Mina. Wodin era uno de los 3 hijos de Sterik. Los otros 2 se llamaban Tunes e Inca. Mucha gente ha hecho polémica del nombre de Inca, puesto que lo relacionaban con esta casta de América del Sur, que apareció en los años 1300 a 1400, pero no está relacionada en lo absoluto con este personaje, puesto que este hijo Inca vivió aproximadamente 100 años después de la catástrofe, es decir, 2000 años antes de Cristo. Tendrían que pasar 3000 años para que aparecieran esta casta en América del Sur, por lo que no concuerda. Tomando, Wodin atacó al pueblo de los Finar, y su ataque fue tan brutal que los Magyarar reconocieron la fuerza y brutalidad de Wodin y enviaron una carta donde admitían su rendición y solicitaban que Wodin los gobernara y fuese su rey, de modo que Magi ofreció a su hija para que ésta se casara con Wodin y formaran así una comunidad en donde ambos pueblos se unieran y formasen uno solo, por lo que así sucedió. Entonces Wodin tomó por esposa a la hija de Magi. Poco a poco los Magi fueron torciendo la mente de Wodin, a tal punto que éste se volcó hacia sus tradiciones y adoptó su religión. Cuenta la hora linda que Wodin, además de ser un hombre mortal, rechazó todo el legado de Fría y empezó a adorar a los ídolos del pueblo de los Finar, es decir, Wodin
Tras gobernar 7 años, desapareció un día y nunca más se lo volvió a ver, por lo que los Magi tomaron el poder. Pero los hermanos de Woody no se dejarían gobernar por los Magi, y es cuando Túnez e Inca tomaron parte de la gente del pueblo de Fría y empezaron su viaje. Cruzaron el mar y Túnez cruzó el estrecho y se asentó en una isla para posteriormente viajar hasta África, donde visitarían el reino de Egiptalán, es decir, Egipto. Tras un largo viaje, se asentarían en un territorio que lo llamarían Túnez, por lo que este sería la explicación que le da la hora linda al nombre de este país. Inca, en cambio, se fue hacia el este. Es cuando el pueblo de Túnez toma contacto con los pueblos fenicios, específicamente con el pueblo de Sidón. Es en este pueblo que existían unos sacerdotes misioneros llamados Golar. Estos Golar se hacían llamar los seguidores de la verdad, cuando eran todo lo contrario. Lo hacían para atraer a las gentes y predicarles su verdad. Es cuando el pueblo de Túnez les informa de dónde provenían y del reino del que venían. Entonces los sacerdotes Golar emprendieron su viaje y se mezclaron entre las gentes de los frisones, bajo el ardid de predicar, mas su intención era dominarlos a todos ellos. Debido al comercio que tenían con los Golar, estos les introdujeron tradiciones en las que se exhibía la prostitución, la bebida fuerte, para corromperlos y debilitarlos de tal forma de que ellos poco a poco subirían al poder. Estos Golar también eran conocidos como Trovidar. Para el libro de la hora linda, los Trovidar son los druidas, clase sacerdotal celta